Había un hombre llamado David que había pasado la mayor parte de su vida sumergido en el alcohol, hasta que un día aquel hombre llamado David tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria. Aquel hombre llamado David, cuando tuvo el encuentro con Cristo, decidió hacer un compromiso con el Señor. Era tan grande su agradecimiento que le dijo: Señor, hoy hago un compromiso contigo. Estaré todos los días desde las 5 de la mañana en el templo buscando tu presencia. David no falló ni un día. Constantemente llegaba a la iglesia a las 5 de la mañana. Se arrodillaba y le decía: Jesús, aquí está David reportándose. Pasaron muchos años y nada en la vida de David pudo romper aquel compromiso que hizo con Jesús. Un día, David fue ascendido en su trabajo. Su jefe le dejó saber que le quería dar una nueva posición en el trabajo, el cual le iba a pagar el triple. David, muy regocijado, le encantó la idea y aceptó aquella proposición que le hizo su jefe. Pero David reconocía que tenía un compromiso delante del Señor. Aquel compromiso estaba en juego, podía ser trastocado, porque la nueva función que tenía David en el trabajo le quedaba a 2 horas de donde él vivía. David tenía que escoger entre su nuevo trabajo con más dinero o su compromiso con Jesús. David escogió su trabajo, pero no dejó atrás el compromiso que tenía con Jesús. Ahora se levantaba más temprano, porque él sabía que a las 5 de la mañana tenía que estar en la iglesia reportándose donde Jesús. Consiguió una iglesia cerca del trabajo donde iba a comenzar. Este hombre llamado David se iba de la casa a las 3 de la mañana y llegaba a aquella iglesia a las 5 de la mañana. Volvía de rodillas y le decía: Señor, aquí está David reportándose. El pastor de aquella iglesia le estuvo raro que aquel hombre llegara todos los días a las 5 de la mañana a hacer tan preciosa oración. Cuando David salía un día de la oración para ir a su trabajo, aquel pastor le dijo: ¿por qué tú estás viniendo a esta iglesia todos los días a las 5 de la mañana? David le contó la historia de cómo Cristo lo cambió y el compromiso que hizo con él de estar todos los días a las 5 de la mañana en el templo orándole al Señor. Aquel pastor fue impresionado a tal magnitud que al próximo día, cuando David llegó a las 5 de la mañana y dijo: Señor, aquí está David reportándose, se escuchó la voz de aquel pastor diciendo: Señor, aquí está también el pastor reportándose. Pasaron varios días donde el pastor y David fueron a orar juntos a las 5 de la mañana. Pero hubo un día que David no llegó. El pastor se quedó un poco preocupado. Pasaron 2 días y David no llegaba. Y la preocupación del pastor seguía creciendo. Hasta que un día el pastor dijo: este hombre es un hombre de compromiso. Si le hubiera pasado algo, hubiera cambiado de trabajo, me lo hubiera dicho, me lo hubiera dado a conocer. El pastor, preocupado, arrancó para el lugar donde David trabajaba a preguntar qué había sido de David. Cuando el pastor llega, los empleados de aquella construcción donde David trabajaba le dejaron saber al pastor que David había tenido un gran accidente, que se había caído de un piso 7 y que estaba grave y herido en el hospital. El pastor, asombrado, arrancó para el hospital para saber cuál era la condición de David. Cuando llegó al hospital, una enfermera se le acerca y el pastor le pregunta: ¿conoce usted a un hombre llamado David que hace varios días atrás se cayó de un 7º piso? La enfermera le dijo: sí, yo sé quién es. Está en el cuarto número 777. Venga que le voy a llevar. La enfermera procedió a llevar al pastor al cuarto, pero antes de que el pastor entrara al cuarto, la enfermera le dijo: pastor, tengo que darle una mala noticia, quizás muy triste para usted. El pastor le dijo: dígame, ¿qué está pasando con David? Le digo: ¿sabes qué? Este hombre llamado David lleva 3 días en este hospital. Y en los 3 días que lleva aquí, casi moribundo a causa de la caída, nadie lo ha venido a visitar. El pastor tristemente miró a la enfermera y sus ojos se les aguaron. El pastor procede a entrar para ver a David. Cuando entra al cuarto, ve a un David golpeado, un David estropeado, un David que apenas podía hablar y respirar. Cuando el pastor se le acerca a David, David le dice:
pastor, ¿cómo está? Le tengo una gran noticia. El pastor le dice, David, dime, ¿cuál es la noticia que tienes para mí? David le dice, pastor, esa enfermera es una mentirosa. El pastor le dice a David, David, ¿por qué tú dices que la enfermera es una mentirosa? David volvió a repetirle, pastor, esa enfermera es una mentirosa. El pastor, un poco asombrado, le pregunta una vez más a David, David, ¿por qué esa enfermera es una mentirosa? David le contesta, porque esa enfermera le dijo que hace 3 días yo estoy aquí moribundo y que nadie me ha venido a visitar. Eso es una mentira, pastor, porque desde el primer día que llegué a este lugar, a las 5 de la mañana, ha entrado Jesús por esa puerta y me ha dicho, David, aquí está Jesús reportándose. En el tiempo de angustia, tú no pudiste ir al templo a reportarte, pero yo vengo donde ti. La Biblia dice, en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 30, yo honraré a los que me honran. De acuerdo al compromiso que tú tengas con Dios, Dios va a tener un compromiso contigo. Dios te bendiga.